Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama titulado Accidentalmente encontré el amor. La historia comienza con An Shin, una valiente mujer joven que está dando lo mejor de sí misma para cumplir sus sueños. Por tal razón, nunca esperó que su vida fuera algo más que ordinaria. Trabajando como repartidora, An Shin pasaba sus días recorriendo la ciudad, desconociendo por completo que su vida estaba a punto de dar un giro inusual. Por otro lado, tenemos a Lin Yu, el heredero de una gran corporación quien estaba destinado a ser quien controlara el negocio familiar, hasta que un desafortunado accidente casi le costó la vida. Gravemente herido, Lin Yu se arrastra hacia la carretera en busca de ayuda, y es allí cuando choca directamente con An Shin, o mejor dicho, ella chocó contra él. Aterrada por lo que acababa de hacer, An Shin lo lleva a toda prisa al hospital. Cuando él despierta, alguien la choca a ella por la espalda y le da un beso sin querer, y cuando él va a decir algo, ella lo noquea con una cachetada. Luego, él despierta pero no recuerda nada, sin embargo, le exige una compensación por haberlo atropellado, pero como An Shin no tiene recursos, decide llevarlo a su casa para cuidarlo personalmente. Su casa es bastante sencilla, así que él observa detenidamente cada rincón de su hogar. Cuando entra a su habitación, sin querer tropieza su ropa y cae uno de sus sostenes, pero le da vergüenza que ella se dé cuenta, así que trata de esconderlo. Cuando observa una foto de ella de niña con su madre, An Shin corre rápidamente y se la quita. Ella le da el sofá para que él duerma allí, pero no puede dormir porque le da miedo el ventilador de techo, ya que él no está acostumbrado. Cuando An Shin sale al trabajo y llega, Lin Yu casi había incendiado la casa porque no sabía usar el microondas. Y por si fuera poco, Lin Yu va al baño y empieza a gritar desesperadamente. Preocupada, An Shin entra a ver qué está pasando y lo ve a él subido sobre la tina. Resulta que había visto una cucaracha y estaba asustado. Ella no aguanta la risa y se burla de él. Ella comienza a tomarle fotos a él para publicarlas por redes sociales con el objetivo de encontrar a su familia. Sin embargo, él le quita el teléfono de repente y empiezan a forcejear. En eso, ella se queda mirándolo y él le dice que qué quiere hacer con él. Ella le dice que nada, que no se empiece a imaginar cosas. Al día siguiente, cuando An Shin regresa del trabajo, encuentra la casa completamente inundada. ¿Ahora qué hizo Lin Yu? Resulta que el grifo de la cocina se rompió y él trató de repararla pensando que quedó bien, pero esto no fue así. Por eso, cuando se queda dormido en el sofá, toda la casa se inundó. Cuando An Shin llega, lo encuentra muy asustado, tanto que está completamente paralizado y se da cuenta que le tiene miedo al agua. Esto se debe a un trauma de su pasado, por eso, para calmarlo, ella le pone unos auriculares. Un día, después de un chequeo médico, ambos caminan por una cancha de básquet y ella es casi golpeada por un balón, pero logra detenerlo rápidamente. Allí sufre un pequeño rasguño en su mano y nuestro Lin Yu se preocupa y la cura poniéndole una bandita. Esa noche, Lin Yu le pide a ella que lo ayude a salir de la tina y cuando lo hace, ella se resbala y le toca sus pectorales sin querer. Avergonzada, nuestra An Shin se levanta rápidamente y sale corriendo. Como An Shin tiene un gran corazón, un día le regala a Lin Yu una silla de ruedas, pero él no parece contento. Igual, como ven, él lo que tuvo fue una pequeña fractura en el pie. Sin embargo, luego se pone contento por los cuidados encantadores de su guapa enfermera personal. Lin Yu le invita un día al cine, pero ella se queda trabajando hasta tarde, y cuando llega lo ve a él muy triste sentado solo en una banca del centro comercial. Ella le pregunta si hay más funciones, así que compra 2 entradas y disfrutan de la película. Pero lo que ella no sabe es que él fingió estar amnésico todo este tiempo, porque sospechaba que ella era hija ilegítima de su padre. Por eso, a escondidas, tomó su cepillo de dientes para hacerle una prueba de ADN. Sin embargo, para su sorpresa, ella no resultó ser su hermana, y esto lo alivió muchísimo. Para este momento, ambos se han encariñado, por eso ella se preocupa cuando piensa que él la va a dejar. Así que lo busca por todas partes hasta encontrarlo en un parque de diversiones. Cuando lo ve, un chico en monopatín la va a chocar y él de inmediato la agarra y cae en sus piernas, y de inmediato las chispas vuelan entre los dos. Un día nuestra An Shin le regala un teléfono y él le pide que anote su número ahí.
Más tarde, él le prepara la cena y después que terminan, a ella le queda un grano de arroz en su boca y él tiernamente se lo quita. Lin-yu compra cosas para la casa, una TV de plasma y una nueva computadora para que ella haga sus dibujos, pero para que ella no sospeche nada le dice que fue que ganó la lotería. En cierta ocasión vienen algunos amigos de visita a la casa de ella y él los sorprende con una lujosa cena. Los amigos le preguntan a Lin-yu cuál es su relación con ella, a lo que él le responde que vive con ella. Un día llega una amiga de Am-shin a la casa, abre la puerta y entra con una maleta. Como él no la conoce, agarra un bate para protegerse y la ata a una silla mientras nuestra protagonista llega. Cuando Am-shin llega, queda realmente sorprendida. La amiga le pregunta a ella si él es su novio y ella obviamente dice que no. Luego ella lo ayuda nuevamente a bañarse. En eso entra la amiga pensando que estaban haciendo otra cosa. Después Am-shin se emborracha y se acuesta sobre el sofá. Su amiga le dice que esa no es su cama, a lo que ella responde que el sofá le pertenece. Y con una cerveza en la mano lo señala a él y dice, él es mío también. Ya se nos enamoró nuestra Am-shin. Un día, el manager de ella trata de abusar de ella en el trabajo, la persigue y ella se esconde en el almacén, pero este sabe que ella le tiene miedo a la oscuridad y para obligarla a salir le apaga la luz. En eso llega nuestro protagonista y la rescata, llevándosela en sus brazos. Otro día, ella descubre el sobre con la prueba de ADN. Lin-yu trata de quitárselo y ella cae encima de él, a lo que él aprovecha y la besa suavemente. Ella no responde pero tampoco retrocede y él la besa nuevamente y Am-shin le corresponde al beso. Es que son tan tiernos. Desafortunadamente aparece otra vez el manager queriéndole hacer daño nuevamente, así que la mete en su carro a la fuerza, pero llega nuestro héroe Lin-yu y lo saca por la ventana, lo golpea para rescatarla a ella. Ambos empiezan a pelear y Lin-yu termina noqueándolo. En eso, él se desmaya y aparece la guardaespaldas de él para ayudarlos. Am-shin se pone celosa, pero la guardaespaldas le dice que no hay nada romántico entre ellos dos. Él vuelve a su vida normal y como sabe que ella está en peligro por culpa de él y además tiene problemas con sus hermanos que quieren el control de la empresa, decide cortar el contacto con ella. Ella obviamente se pone muy triste y lo extraña mucho. En ese momento aparece su hermano adoptivo y pasa tiempo con ella. Aunque Lin-yu no tiene contacto con ella, sí está pendiente, y al ver que ella está hablando con otro hombre se pone muy celoso. Es el cumpleaños del padre de Am-shin, y aunque él no la quiere, la invita a la fiesta. Ella llega con su hermano y tiene una conversación forzada con su familia adoptiva. Lin-yu hace su entrada a la fiesta, va directo a ella y se le presenta formalmente como Lin-yu. Ella simplemente se queda sin habla. Resulta que su hermano mayor, quien causó el accidente en el capítulo 1, estaba hablando con ella y le mencionó sobre un 5% de participación que su papá quería darle en su empresa. Ella le deja la mano extendida a él y va a bailar con el hermano de él. Este se aprovecha y comienza a hablarle muy mal de su hermano. Le comenta también que su padre y su madre fueron amigos en el pasado, a lo que ella lo aleja y le dice que ellos no tuvieron nada que ver y se va. Ella está dispuesta a irse cuando de repente le arrojan una jarra de agua encima. Resulta que es una ex amiga de ella que le quiere hacer daño. Le dice que hablen en un lugar a solas las dos. El protagonista y el hermano de ella se preocupan, pero ella les dice que las deje solas. Así que se van a hablar y la ex amiga saca un cuchillo para hacerle daño. Ambas forcejean, golpean un estante y cuando va a caerle un bolso pesado a la tipa, Am-shin la empuja y le cae el bolso encima a ella y se desmaya. Al ver esto, la tipa sale corriendo. Ya en el hospital, después que ella despierta, Lin-yu le dice la verdad, que nunca perdió la memoria y que la lesión en el pie no era tan grave. Le dijo que mintió sobre casi todo, excepto con sus sentimientos hacia ella. Él tiene que irse porque su papá lo está llamando y le pide a ella que no se escape, por eso le quita los zapatos para que ella no huya. El papá le pregunta a Lin-yu si estaba con Am-shin por las acciones y él le responde que no, que es la chica que en verdad le gusta. Así que el papá le dice a él y a sus hermanos que le da a ella el 5% de las acciones de la compañía, porque la mamá de ella fue una persona muy importante para él. Cuando su negocio no iba bien, ella actuó como benefactora y lo ayudó a salir adelante.
Por otro lado, ella se está escapando por una ventana del hospital, pero llega su hermano y la ayuda para que no se caiga contra el piso. Lin-yu le envía comida a su casa, pero ya al saber que es de él, la empuja a un lado de la mesa. Por otro lado, los amigos de él le preguntan si ella no tiraría su comida, a lo que él responde que él sabe muy bien que no importa cuán enojada esté, ella no despreciará la comida. Y en la siguiente escena se la ve a ella muy feliz al terminar de comer todo lo que él le envió. Ya la conoce muy bien. Un día, Am-shin despierta y encuentra a su casera desalojando el apartamento. Ella estaba tan impresionada que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella queda fuera en pijamas con todas sus cajas sin saber qué hacer. En eso llega su hermano y la lleva a vivir con él. Lin-yu se entera y va a visitarla. Cuando la ayuda a alcanzar algo, la arrincona contra la pared, dándole un dulce beso. Ella lo besa también cuando de repente lo que estaban buscando cae sobre la cabeza de él. Más tarde, él está ayudando a acomodarse la camisa y llega el hermano de ella, malinterpreta la situación y lo golpea. Este deja que lo golpee, pero ella lo defiende. Por otro lado, el hermano mayor de él quiere conquistar a Am-shin, así que cuando ella se pone muy incómoda, llega Lin-yu, la rescata y se la lleva con él. Él le pide perdón por todo lo ocurrido, así que ella le dice que puede perdonarlo con una condición. Él la besa en la frente y le dice que lo hará todo por ella. Él le dice que quiere llevarla a conocer a sus padres como su novia formal, y ella acepta. Así que cuando van camino a casa de sus padres, él le regala un reloj que combina con el que él lleva puesto. Cuando entran a la casa, estaba toda la familia de él. Como era de esperarse, los hermanos intentan incomodarla, pero ella se defendió inteligentemente. Pero el padre y la madre de él estaban encantados con ella. A la final eso es lo que realmente importa, ¿no? Durante la cena, ella le da a su futuro suegrito el pincel favorito de su madre, cosa que él aprecia profundamente. Luego, el suegro también le da un regalo a ella, pero ella lo rechaza porque sabe que es las acciones de su empresa, a lo que el suegrito dice que cuando ella quiera aceptarlas, estarán ahí para ella. ¿Quién no quiere un suegro así? Lin-yu preparó un escenario romántico en el jardín, pero su hermano mayor lo arruinó todo. A ella no le importó y bailó con él bajo la luz de la luna. Después, él la lleva a su antiguo departamento y estaba todo igual tal como ella lo dejó. Le dijo que podría vivir allí porque lo recuperó para ella. Ella le agradece y se abrazan. Días después, Am-shin entra a trabajar como caricaturista y cuando está progresando bien en el trabajo se entera que no fue gracias a ella, sino a él que la estaba patrocinando. Él admite que lo hizo para que trabajara en un mejor ambiente en lugar de encerrarse en su dormitorio a dibujar. Ella le dice que quería alcanzar el éxito por su propia voluntad y lentamente. Lo que él hizo fue pisar su orgullo, así que le pidió que se tomaran un descanso y hablarían después. De repente aparece la malvada amiga de ella y ella va al pueblo donde vive para hablar. Pero qué ingenua, ¿no? Así que llega a una vieja casa y ahí estaban esperándola para hacerle daño. Y ya cuando estaba a punto de abrir la puerta, llega Lin-yu y le dice que es muy peligroso entrar. Así que entran los dos, pero la mujer se escapó por la ventana. En ese momento comienza a llover fuertemente. La señal se va y tienen que quedarse en un motel. Solo hay una habitación y les toca compartirla. Ella va a dormir en la cama y él en el piso, pero aparece una cucaracha y él asustado se tira sobre la cama de ella. Así que les toca dormir juntos y ella pone una almohada entre los dos. Él le pide perdón y ella dice si sabía qué había hecho él. Él responde que tomaba decisiones por ella sin consultarla y le prometió que nunca más volvería a hacerlo, que solo estaría allí para apoyarla. Ella lo perdona y se abrazan. Luego ella lo besa en la mejilla pensando que estaba dormido, pero no era así, él abre los ojos y la besa. Ambos se besan apasionadamente y bueno, pasan una noche realmente romántica. Él tiene un escándalo con la hermana adoptiva de ella. Esta está enamorada de él. Entonces, en un momento en el que estaban hablando, ella le va a quitar algo en su cabello y un paparazzi toma una fotografía y la publica diciendo que tenían una relación. Am-shin ve la fotografía y se enfurece. Se consigue con ella y este a propósito enreda más la cosa. Como está tan triste por esta situación, su hermano la ve y la lleva a la playa. Lin-yu ve la foto y pensó en su amada. Trata de contactarla, pero tiene el teléfono sin señal.
Así que emite un comunicado diciendo que ese rumor es falso, que él y la señorita de la fotografía no tienen ninguna relación. Lin Yu va a la playa a donde está ella, pero An Shin no quiere hablar con él. Como está tan cerca del mar, Lin Yu se desmaya debido a su fobia, así que ella va corriendo hacia él. Ya en el hospital, cuando despierta, ella está a su lado. Él le comenta que su fobia al agua se debe a su hermano mayor. Cuando eran niños, lo empujó al estanque y casi se ahoga, por lo que ha tomado medicamento para los ataques de pánico desde ese entonces. Ellos van de campamento y, a pesar de que no estaban solos, disfrutaron como unos novios adolescentes. Ella se entera que él tiene problemas en su compañía, así que va a brindarle todo su apoyo, y cuando entra a su oficina lo encuentra en una situación incómoda con su hermana, quien había caído encima de él. Ella no duda ni por un segundo de él y se enfrenta a su hermana. Después, su hermana va al departamento de ella y le dice que ella es la única que puede ayudarlo a él con sus problemas comerciales, que si en verdad le interesa a él, que se haga a un lado. Llega su hermano y también le dice que deje esa relación. Por si no lo recuerdan, él es su hermano adoptivo. Por eso, si ven el drama completo, se van a dar cuenta de que sus sentimientos por ella no son los de un hermano. Él está enamorado de ella, así que obvio no está de acuerdo con la relación de ella con Lin Yu. Él logra resolver los problemas de su compañía y quiere celebrar con ella, pero An Shin ha desaparecido. Resulta que el hermano de ella le confesó sus sentimientos románticos y ella obviamente lo rechazó y salió corriendo. Al ver que ella se fue, Lin Yu se entristece y enferma. Por otro lado, ella va a su antigua casa donde vivía con su mamá y al recordarla comienza a llorar. Ella recuerda que antes de morir su madre fue secuestrada por un traficante de niños y encerrada en un almacén con un niño llamado Yuan Yuan. Ella se presentó con un nombre falso, Xiao Mao Dun. Estaban atados juntos, pero lograron escapar y ser rescatados por la policía. Luego se separaron, pero Yuan Yuan le dijo que volvería por ella. Cuando ella volvió en sí, estaba acostada en su cama con Lin Yu mirándola. Resulta que él es el niño Yuan Yuan. Dijo que sabía quién era ella cuando vio su foto de niña con su madre. ¡Oh, qué casualidad!, ¿no? Ella se va a vivir con él y él la recibe con globos y fotos de ellos dos colgadas en el techo. ¡Qué romántico! En cierta ocasión, ella lo ve charlando por teléfono en la noche. También le llega un paquete y resulta que es de la hermana de ella. Así que comienza a sospechar de él, de que tiene algo con su hermana. También sospecha porque el código para entrar a su casa coincide con los dígitos del cumpleaños de ella. Así que lo confronta y le pregunta quién lo llamó en la noche, y él le dice que es su amigo que quiere conquistar a su guardaespaldas. También le pregunta por qué su hermana le envía paquetes a su departamento, y él le dijo que los devolvió sin abrirlos. Y por último, de qué se trata el código de la puerta de su casa, a lo que él le responde que es el aniversario de la fecha en que él le prometió de niño que volvería por ella. An Shin y su empresa recibieron el encargo de crear una mascota para la compañía de él. Al principio fue difícil, pero encontré la inspiración al verlo a él dormir. Le recordaba un cruce entre un erizo y un armadillo. Su creación fue todo un éxito y les gustó a todos en la empresa de Lin Yu. El orgulloso la pasea por su compañía tomándola de la mano y presentándola como su novia. El hermano de ella piensa que arruinando el negocio de Lin Yu tendrá una oportunidad con ella. Lo cierto es que por su culpa ambos pelean. Ella se molesta porque él no le dijo de los problemas con su hermano y él porque piensa que ella defiende a su hermano. Luego la hermana de ella nuevamente se mete entre los dos y encierra a Lin Yu porque quiere una oportunidad con él. Pero An Shin lo encuentra y a partir de ello se reconcilian. Un día ella lo lleva a un acuario para ayudarlo a vencer su fobia y ambos disfrutan viendo los peces que nadan a su alrededor. Pero todo se complica nuevamente cuando ella es secuestrada y Lin Yu corre a rescatarla. El matón amenaza con matarla si él no transfiere todas sus acciones de la empresa a otra persona. Él acepta para rescatarla a ella, y cuando el matón está desprevenido pelea con él. Pero cuando está liberándola a ella, alguien de atrás rompe una botella en su cabeza. Cuando despierta, está atado también. Resulta que era la amiga malvada de ella que estaba detrás de este complot. El matón se va y deja a la malvada para que les haga lo que quiera. Cuando la malvada está a punto de acuchillarlos, el hermano mayor de él llega y los rescata. Llega también el hermano de ella y dice que su madre está detrás de todo. También caen en cuenta que el hermano menor de él tiene que ver con esto porque quiere el control de la empresa.
Lin Yu y Anshin tuvieron que fingir que habían muerto para llegar al fondo de las cosas. Ellos se cuelan en la casa de los padres de ella para el compromiso del hermano menor de él con la hermana de ella, y en un momento de la fiesta comienza a sonar por el altavoz una conversación entre la madrastra y el hermano menor, donde comentaban sobre sus planes de secuestro y asesinato. Luego Lin Yu se enfrenta a su hermano y este es llevado a la cárcel. Él se reconcilia con su hermano mayor y ella con sus dos hermanastros y con su padre. Al final, él hace que ella vaya a un parque de diversiones y arrodillándose le pide matrimonio como todo un príncipe. Ella acepta y se dan un dulce beso, dando por terminada esta hermosa historia de amor, llena de suspenso, drama y mucho romance. Como ya hemos dicho, este resumen no le hace justicia a toda la historia, por eso te recomendamos verla de principio a fin. Su nombre es Accidentalmente Encontré el Amor. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.